buenas noches, mis amados hermanos. Dios me les bendiga. Este martes 19 de enero, hermanos, martes de estudio bíblico, martes de cartas generales, hermanos. Y bueno, pues espero que se encuentre muy bien y también tenga por ahí su material. A lo largo del día estuvimos compartiendo el material. Si no lo tiene, mis hermanos del cuerpo técnico, mi hermano Maicho, mi hermano Juan Carlos, mi hermana Ángela, se lo puede compartir. Y bueno, hermanos, pues vamos a hacer una oración para dar comienzo a este estudio bíblico de la carta general de Santiago. Hermanos, acuérdense que hoy vamos a según el bosquejo que tenemos, vamos a reflexionar de los versículos del 22 al 25. Vamos a orar, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos has dado, Padre, de todas las cosas que hemos tenido. Gracias por tu gracia, gracias por todo lo que tenemos. Y aparte, Padre, tenemos tu palabra y reconocemos en esta noche que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Dame gracia delante de tu iglesia, dame gracia delante de todo corazón que se exponga de manera voluntaria, Padre, para escuchar tu palabra por medio de este video. Bendice la transmisión y que seas en todo glorificado y exaltado, Padre, y que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el entendimiento para conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Recordemos que vamos en la parte D de la primera parte de la carta de Santiago. Acuérdense que la carta tiene 5 capítulos. Cada capítulo tiene, ¿verdad?, un tema general. En este caso tiene que ver con la perseverancia, y la parte de, hermanos, que comenzamos la semana pasada, que tiene que ver con una vida conforme a la palabra de Dios. Prácticamente ya es la última parte de este capítulo, y ya vimos, hermanos, en la primera parte de este inciso D, aceptando la palabra de Dios, 19 al 21. En esta ocasión, hermanos, punto número 2, vamos a comenzar con escuchando obedientemente. Escuchando obedientemente. Qué importante, hermanos. Y bueno, hermanos, es bien interesante tomar en cuenta cuando usted está leyendo la carta. Y sobre todo cuando usted ya tiene un panorama, hermanos, general de toda la Biblia, hermanos. Por eso el reto príncipe de leer toda la Biblia en un año, hermanos. Porque de alguna forma cuando usted lee otra carta, usted se va a dar cuenta de que muchos autores tienen influencia de otros escritores, hermanos, sobre todo del Antiguo Testamento. En este caso hay un dato muy interesante, hermanos. Acuérdense que estamos hablando de Santiago, hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y el tono y la expresión del discurso de Santiago en esta carta se parece al del sermón del monte predicado por Jesús. Bueno, creemos que en esos momentos, cuando Jesús está predicando el famoso sermón del monte, seguramente Santiago, igual que su otro hermano Judas, pues no creían. Ellos eran muy renuentes, sobre todo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero de alguna forma se cree que Santiago estuvo ahí escuchando, porque en varias ocasiones pues vemos a la familia de Jesús, ¿verdad?, detrás de él, y hasta le decían, oye, ya están afuera tus hermanos y tus hermanas, ¿verdad?, y todo eso. Y bueno, en algunos casos queremos pensar que también estaban allí, aunque estaban muy renuentes, no aceptaban, ¿verdad?, eran incrédulos. Más adelante, ¿verdad?, pues vemos el resultado de la transformación de la vida de Judas y de Santiago. Y bueno, el sermón del monte predicado por Jesús, por ejemplo, hermanos, mire, cuando concluye, ¿se acuerda cómo concluye el sermón, hermanos? En el capítulo 7 de Mateo, Jesús concluye su sermón con la parábola de los constructores, el sabio y el necio, ¿se acuerda? Cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Capítulo 7, verso 24 del Evangelio de Mateo. Bueno, este mismo sentimiento es expresado por Santiago con las siguientes palabras. Versículo 22 de Santiago capítulo 1, hermanos, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si se fija, es como el mismo espíritu, el mismo mensaje, la misma intención. Y bueno, vamos a considerar en los 4 versículos, hermanos, algunos detalles. Vamos a ver algunos detalles y en esa misma medida pues vamos a ir reflexionando, ¿verdad? Ahí usted tiene su bosquejo, váyame siguiendo. Muy bien. Inciso A, un mandamiento directo. Un mandamiento directo. El mandamiento tiene una parte negativa y otra positiva, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿verdad? Dice el versículo 22. Y bueno, consideremos primeramente el término oidores.
Esta expresión está estrechamente vinculada con la palabra desobediencia en el griego. Mire qué interesante, hermanos. El escritor de la carta a los Hebreos, por ejemplo, reúne el verbo oír y al sustantivo desobediencia en la misma frase. Fíjese bien cómo dice el capítulo 2, versículos del 1 al 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Fíjese bien, No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí le dejamos, porque es un mensaje completo hasta el versículo 3. Y bueno, Santiago también advierte a sus lectores que presten atención a la palabra de Dios, ¿sí? Hay que llenarnos de ella, hermanos, hay que llenarnos de ella. Hay tantas cosas que pueden llenar nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, como un dato que quiero comentarle, cuando el apóstol Juan habla de que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, él menciona algo muy interesante. Si usted me acompaña rápidamente en la primera carta de Juan, ¿verdad? En el capítulo 2, versículos del 15 al 16, son 2 versículos cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, luego dice, los deseos de la carne, en el 16, luego dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y bueno, en el 17, que es un pasaje muy hermoso, bueno, tremendo, ¿no? Porque dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La carne, los ojos y la vanagloria. Por ahí entra toda aquella cosa que nos aleja de nuestro Dios. Entonces, llenámonos de la palabra, hermanos, y veamos la santidad del Señor, veamos el gran amor que Él nos tiene, su propósito, su voluntad. Llenémonos de su palabra, hermanos, y cuando encontremos, hay tantas cosas, hermanos. Por ejemplo, ahora que hemos estado leyendo el libro del Éxodo, ¿verdad? Bueno, aparte de que se le manda a usted los capítulos correspondientes al día, ¿verdad? Se le manda también una pequeña reflexión para que se aproveche al máximo, ¿verdad? La lectura. Y bueno, usted también puede hacer sus propias reflexiones. Usted puede incluso comprarse una Biblia si no le gusta rayar la que tiene. Bueno, tenga otra a la mano para que vaya haciendo algunas anotaciones, algunas reflexiones. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, en serio, por increíble que parezca, a veces de repente nos topamos con una lista de nombres, una lista de cosas, y a veces pensamos, ¿esto qué significado tiene para mí? Bueno, tiene mucho. Tiene mucho, porque en el corazón de Dios estás tú, en su mente, en su corazón, así como cuando vemos los nombres, ¿verdad? Y de repente personajes que decimos, ¿y este quién fue? ¿Quién sabe? Pero estaba en el corazón de Dios y están en la palabra. Así está tu nombre también. Y todo eso trae un mensaje para tu vida. Entonces, es importante, dice el escritor de la carta a los Hebreos, pero también Santiago advierte a sus lectores que presten atención a la palabra de Dios. Si ellos se descuidan de escuchar el mensaje de Dios, se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos, se limitan a escuchar la predicación del evangelio, y al final del culto se van como si la palabra de Dios no hubiese tenido nada que decirles. Porque pues imagínese, se predica un buen sermón, un buen mensaje de parte de Dios, y usted de repente, bueno, se emociona. Es más, dice, pastor, qué buen mensaje, pero ya no pasa ni 24 horas y ya se le olvidó. Santiago nos dice a todos nosotros, pero sed hacedores de la palabra. La fe cristiana, hermanos, siempre es activa. Siempre es activa, hermanos, y se encuentra en marcado contraste con otras religiones que practican la meditación y una actividad generalizada. En una de sus epístolas, el apóstol Juan, nuevamente, habla del deber del cristiano de permanecer activo. ¿Se acuerda? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, cuando dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y bueno, hermanos, también en Ezequiel 33, 32, que dice, en realidad tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento,
oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. ¿Se acuerda? Ya en Ezequiel capítulo 33, verso 32. Ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos ese problema de mucha gente. Charles Spurgeon, ¿no? Dice que para muchos el sermón es como una melodía, una dulce melodía en oídos de un cadáver, ¿no? Bueno, esto era más dramático en su expresión. Ojalá y no sea así cuando usted escucha la palabra. Creemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, así como la tierra recibe la lluvia y hace pues el efecto, ¿verdad? Hace crecer las plantas, las hace florecer, nutre la tierra. Así la palabra de Dios, cuando llega a los corazones, ¿verdad? Hace una labor muy, muy especial. Versículos del 23 al 24 dicen de la siguiente manera: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Qué interesante, ¿no? Y bueno, inciso B, hermanos, acuérdense que estamos viendo paso a paso los versículos. Inciso B, un ejemplo notable. Una imagen, especialmente aquella que nos capta tal y como somos, vale más que 1000 palabras. Tú podrás decir 1000 cosas, pero una imagen dice más que 1000 palabras. Diariamente nos vemos reflejados en el espejo, antes de salir de casa por la mañana, durante el transcurso del día y varias veces por la noche. Los espejos son parte de nuestra vida, pero los repetidos regresos al espejo establecen el punto de que nuestras memorias son de corto plazo. Hay quienes se están viendo a cada rato al espejo, ¿verdad? No, es que es narcisista, ¿verdad? Es que es creído. Es que no. Bueno, aquí la idea es que el que mira constantemente el espejo, ¿verdad? Bueno, es porque se le olvida cómo es, ¿no? Y es lo que está diciendo el autor. Y bueno, hermanos, Santiago utiliza la ilustración del espejo. Esto es bien interesante. De hecho, su ilustración se acerca a la forma parabólica de hablar que Jesús utilizaba durante su ministerio terrenal, como lo leemos en Mateo 7, 26. Y bueno, eso usted lo puede leer en casita, tiene ahí la referencia bíblica. Los espejos del primer siglo no estaban hechos de vidrio, sino de un metal que era pulido regularmente. Estos espejos descansaban horizontalmente sobre mesas, de modo que la persona que quisiera mirar su reflejo en los mismos tenía que inclinarse y mirar hacia abajo. Al hacerlo, no veía más que un pobre reflejo de sí mismo. Por cierto, hermanos, Pablo usa la idea del espejo, ¿se acuerda? Allá en la primera carta a los Corintios 13:12 y en la segunda carta a los Corintios 3:18. Usted lo puede leer ahí en casita, hermanos, pero Pablo utiliza esa imagen del espejo. Aquí está el punto de comparación. La persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen y rápidamente se le olvida, es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a la misma, ¿sí? Ve su reflejo en el espejo, porque ¿cuántas veces no escuchamos un sermón en el que a veces decimos que se me hace que el pastor me vigila? Ese sermón era para mí. Bueno, es que esa es la idea, que la Biblia es como un espejo. Usted, cuando la Biblia empieza a hablar, usted se siente identificado y así como que, wow, yo he vivido eso, wow, es que eso es lo que a mí me ha pasado. Claro, porque la Biblia nos conoce, la palabra de Dios nos conoce y Dios nos conoce. Entonces Dios habla a través de su palabra y nos está hablando directamente a nosotros. El problema es cuando no respondemos a ella. Sí, nos vemos ahí reflejados, nos emocionamos, pero de repente pues se nos olvida. Ve su reflejo en el espejo, rápidamente ajusta su apariencia exterior, ¿verdad? Así como que, como que este punto era para mí, ¿verdad? Y bueno, se marcha. Él oye la predicación del evangelio, hace algunos ajustes menores y prosigue su camino, pero el evangelio no alcanza a penetrar en su corazón y no llega a cambiar la disposición interna de este hombre. El espejo es un objeto utilizado para alterar la apariencia externa de la persona. Sin embargo, la palabra confronta al hombre internamente y exige una respuesta. Tú no te puedes ir, ¿verdad?, sin haber tomado una decisión.
yo siempre lo he dicho, hermanos, cuando usted y yo nos exponemos a la palabra, siempre la palabra exige una respuesta de nuestra parte. No solamente es emocionarnos, no solamente es decir, wow, qué cosas vienen en la Biblia, o cuando predica el pastor o quien sea, ¿verdad? Ay, el hermano tiene razón, es verdad. Pues sí, pues ni modo que haya predicado mentiras, sobre todo cuando se predica la palabra, pero la cosa no queda ahí, la cosa debería ir más allá en nuestro interior. Y eso se va a ver, hermanos, eso se va a ver, y es maravilloso, hermanos, que en la medida en la que va pasando el tiempo, yo me he dado cuenta, hermanos, en más de 20 años de ministerio, si hay algo que yo disfruto, hermanos, es ver personas transformadas. Y puede ser porque alguien más les predicó, hermanos, puede ser porque escucharon hace, no sé, 30 años, 15 años, o a lo mejor escucharon un sermón mío, ¿verdad? Y de repente pasan los años y dicen, yo escuché un sermón suyo y mi vida cambió porque el Señor Jesucristo entró en mi corazón, ¿verdad? Yo he escuchado cosas maravillosas, hermanos, en 2 ocasiones, ¿verdad? Ya, dos hermanos, un misionero, un misionero allá que está trabajando en Saltillo y otro que está trabajando en Durango, ¿verdad? Que es pastor. Bueno, tuve la bendición de conocerlos muy jóvenes, estuvimos juntos en el seminario. Bueno, yo era un poquito más grande que ellos, sobre todo en el seminario. Y era de sorprendernos, hermanos, que el hermano que está en Durango, el hermano David Ortiz, ¿verdad? En un culto de capilla, le tocó a él predicar y estaba hablando del gozo del ministerio y algunas cosas, ¿verdad?, que tenían que ver con el ministerio y sobre todo con el compromiso. Y él había sido cristiano desde muy joven, ¿verdad? De hecho, mi papá evangelizó a su papá allá en Torreón, Coahuila. Y bueno, pues hay una amistad de muchos años. El detalle está en que yo empecé a servir al Señor, hermanos. Yo estaba en un lugar, en un rancho, allá en una ranchería, en el sector rojo de la partida, allá cerca de Matamoros, Coahuila. Ahí estuvimos trabajando y resulta que un día tuvimos una actividad en donde yo prediqué y él era presidente de la Federación de Jóvenes de La Laguna, y él fue con un comité porque pues ellos querían de alguna forma pues participar, ¿verdad? Y observar qué estaba pasando, porque juntamos un montón de chavos allá en esas rancherías, una cosa impresionante. Y bueno, le estoy contando todo esto porque David Ortiz dice en un culto, hermanos, dice, pues yo no sé si el pastor Joel se acuerde, pero en ese sermón que él predicó cuando fuimos a la partida y todo esto que le estoy diciendo, y la verdad, hermanos, pues ya habían pasado ya algunos años y yo no me acordaba y dije, wow, sí es cierto, yo te vi ahí, pero yo no sabía que él había recibido el llamado, hermanos. El otro hermano que también es misionero y que está en Saltillo, en la primera iglesia bautista de Saltillo, que está trabajando como misionero y está haciendo una labor maravillosa pastoral allá en la primera iglesia de Saltillo, ¿verdad? Bueno, él fue compañero de cuarto en mi casa y resulta que cuando su iglesia allá en Torreón, Coahuila, hermanos, no tenía pastor, mi pastor tenía la facultad de ofrecer a las iglesias que no tenían pastores, pues predicadores, y pues algunos de ellos éramos mi hermano y yo. Entonces a mí me toca ir a la iglesia del hermano Tomás y resulta que yo predico, hermanos. Bueno, hasta me dice, ¿qué prediqué este muchacho? Dice, pues cuando fuiste a predicar, dice, yo recibí el llamado al ministerio. Bueno, él ya ha estado en Marruecos, hermanos, ha estado en Estambul, ha estado en varias partes del mundo como misionero, y él recibió el llamado por un sermón que yo prediqué. Y bueno, me dice, me acuerdo que hasta predicaste de José el soñador, Génesis 39. Bueno, y hasta casi me dice el sermón, yo ni me acordaba, hermanos, pero no puede uno imaginarse la trascendencia, ¿verdad?, que puede tener la obediencia de predicar la palabra, hermano. No es uno, es la palabra. Cuando se predica la palabra, el mismo apóstol Pablo dice, porque el evangelio es poder a todo aquel que cree. Entonces ponga atención, hermanos, porque en una de esas la palabra de Dios le puede llegar a su vida y puede transformar su vida y también su propósito en la vida, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué se olvida la persona de su apariencia tan pronto como se aleja del espejo? Bueno, tal cosa parece increíble, pero sin embargo es cierta. Mucha gente oye una predicación cierto domingo y una semana más tarde no puede recordar ni una palabra de dicho mensaje. Pero cuando te toca, bueno, estos hermanos me decían los sermones, casi el bosquejo hecho que yo había hecho, hermanos, imagínense. O sea, el otro decía, es que tú predicaste cuando Pablo fue al Areópago y enfrentó a los griegos, allá en Hechos, capítulo
17 si mal no recuerdo, o 19, bueno, el 19, hermanos. Y me empieza a decir el bosquejo, el sermón, dice, no, ese sermón tocó mi vida. Y luego, Tomás, y tú predicaste de Génesis 39, y Padre Santo, dije, bueno, ¿se acuerdan del pasaje? ¿Por qué? Porque ese pasaje tocó sus corazones. Y bueno, pues de alguna forma estaban agradecidos, ¿verdad? Porque uno fue obediente al ministerio de la palabra. Y así puede pasar con otras personas, hermanos. Yo me he topado cantidad de hermanos que han sido tocados por otros hermanos y por mi ministerio y X hermanos. Y es ahí donde se ve el gran poder del evangelio, hermanos. Solamente hay que ser obedientes, hay que poner oído, hermanos. Y aun cuando ya eres llamado, ya tienes un ministerio, hay que poner oído, hermanos, porque Dios nos dice, hey, muévete aquí, cambia esto, ya no hagas esto, ve más allá, esto y lo otro. También, hermanos, todos tenemos que oír lo que la palabra de Dios nos dice. Y bueno, por último, hermanos, versículo 25, hermanos, dice, mas el que mira atentamente en la perfección, en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí hay algunos elementos muy importantes, hermanos, inciso C. Una pronta respuesta. Una pronta respuesta. Notemos el contraste, hermanos. Mire, la persona cuyos oídos y corazón están abiertos a lo que Dios tiene que decir, literalmente, se inclina para mirar la ley de Dios. ¿Sí? Del mismo modo en que lo hace cuando se contempla en el espejo que está colocado horizontalmente sobre la mesa. Sin embargo, la diferencia está en que al estudiar la perfecta ley, la ley perfecta de Dios, ella no se aparta de... Esta persona no se aparta de dicha ley como lo hace la persona que echa solamente una rápida mirada al espejo. Aquella continúa mirando atentamente la palabra. Medita sobre ella y obedientemente la pone en práctica, ¿verdad? Por eso es importante que los niños, hermanos, desde que son pequeños, escuchen la palabra. Porque luego ya son jóvenes y luego los muchachos, hermanos, enfrentan cosas muy duras. No se diga en estos tiempos que no necesariamente tienen que salir a la calle para enfrentar la vida, hermanos. Ya en esta era de la tecnología, las redes sociales, cuánta cosa no hay en las redes sociales, ¿verdad? Que atrapa el corazón de nuestros muchachos. Entonces, que como principio, hermanos, todo lo que aprendemos desde el Antiguo Testamento, como por ejemplo yo le comentaba acerca de la santidad de José, la integridad de José, y algunos principios, hermanos, que hemos, por ejemplo, aprendido en estos últimos días, sobre todo con la obediencia del pueblo, hermanos, que tenía que llevar a cabo para celebrar la Pascua, la primera Pascua, ¿se acuerda? Hay muchos elementos muy interesantes, sobre todo con el tema de la obediencia. Y todos esos son principios de vida. Entonces, los jóvenes, los adultos, todos, hermanos, vamos a enfrentar con cosas en las que nos van a exigir qué hacer. Nos van a cuestionar esas circunstancias para saber qué hacer. Pero, como usted desde pequeño leyó la palabra, usted tiene muchos argumentos. Usted tiene mucho de dónde agarrar, ¿verdad? Bueno, que si es algo tan difícil como le pasó a Daniel, ¿se acuerda? Nabucodonosor quería no solamente que le dijeran el significado de su sueño, quería que le dijeran que había soñado. O sea, se las puso bien difícil porque pues se corría el riesgo de que cualquiera dijera cualquier cosa. El punto aquí es que Nabucodonosor, para asegurarse de que del significado de su sueño, él pidió que también, además del significado, le dijeran que había soñado. Entonces, cuando Daniel se enfrenta a esa situación, ¿verdad? Porque dice, no, es que este sabe de sueños y sabe interpretarlos, etcétera, ¿se acuerda? Resulta que, pues es difícil, es bien difícil. Daniel le dice a Nabucodonosor, dame tiempo, espérate, sí, te voy a dar una respuesta, pero dame tiempo. Y se va y con sus amigos, ¿y qué le dice a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerda? Ruéganle a Dios por misericordia, porque si esto no se descifra, morimos. Y es interesante lo que pasa después cuando Dios le revela lo que Nabucodonosor sueña y el significado. Y bueno, la alabanza de Daniel es impresionante, y como un toro, ¿verdad? Así ya listo para el ruedo, llega con Nabucodonosor, y hasta Nabucodonosor lo ve con desprecio, ¿verdad? ¿Tú eres el que me vas a decir del sueño? Le pregunta, ¿se acuerda? Y resulta que Dios le revela a Daniel. Entonces,
De repente hay cosas así de difíciles, de los que dependen muchas cosas, a veces la economía, la salud, la vida, muchas cosas que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer cuando nos encontramos en algo así? Bueno, según la Biblia, oremos y pongamos a orar a medio mundo. ¿Se acuerda de la historia de Ruth? ¿Se acuerda de la historia de Ruth? Que era prácticamente igualita. Habían hecho un 4 ahí, ¿verdad? Un malvado ahí que quería matar a todos los judíos. Pero ¿qué pasó con Esther? Esther se tomó el valor, hermanos, de ir a enfrentar esa situación para hablar con el rey, con su esposo. Pero el hecho de meterse sin permiso, ¿verdad? Era muy peligroso. Entonces, bueno, historias maravillosas que usted tiene que aprender, en las que usted tiene que rescatar los principios. Hay cosas muy fuertes, ¿verdad? Como les decía yo, ¿verdad? Son grotescas a veces las cosas que leemos en la Biblia. Pero no nos clavemos con eso, hermanos, porque básicamente lo que leemos en la Biblia respecto al ser humano es su carencia, es su pecado. Oiga, pero cuando Dios entra en acción, hermanos, qué impresionante es su santidad, su voluntad, su soberanía. Entonces tenemos que aprender a leer y a rescatar esos principios, hermanos. No solamente espere el domingo para que el pastor se lo desmenuce y se lo dé en la boca. No, también usted lo puede hacer en casita, esfuércese. Hay siempre principios muy bonitos allí, hermanos. Entonces, Santiago recurre, fíjese bien, hermanos, Santiago recurre al uso de un sinónimo para la palabra de Dios. La llama la ley perfecta. Esto es muy interesante, hermanos, porque Santiago hace que el lector, hermanos, se acuerde del contenido del Salmo 19. De hecho, lo cantamos, ¿verdad? Allí David canta: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿verdad? Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Se acuerda? Versículo 7 y versículo 11 de este salmo maravilloso, el Salmo 19. El adjetivo descriptivo perfecto tiene un significado absoluto, no relativo, hermanos. Mire, por ejemplo, cuando Jesús dice ahí en Mateo 5:48, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, captó ahí la idea. En Mateo se usa primeramente el adjetivo de un modo relativo para el hombre. Cuando dice vosotros, dice sed pues vosotros perfectos, como que de manera muy general, ¿no? Y luego dice de un modo absoluto para el Padre Celestial, dice como vuestro Padre es que está en los cielos, dice es perfecto. Ahí es un absoluto, ¿verdad? Las leyes promulgadas y oficializadas por el hombre son temporarias y están siempre condicionadas por la cultura, el lenguaje y la ubicación. En contraste con esto, la ley de Dios es permanente e inmutable. Las leyes del hombre pueden cambiar en cualquier momento. Llega un momento en el que, bueno, se legislan otras cosas. Hay que cambiar el artículo fulanito de tal, ¿no? La única vez que vimos que Dios hizo un cambio, porque Él lo tuvo que hacer, pero todo tuvo un propósito, ¿se acuerda, hermanos? Pues fue cuando con las hijas de Zelofejad, Números 27, por ahí, ¿verdad? Que, pues pobres mujeres, eran puras mujeres las que había tenido este hombre, y según las leyes, ¿verdad? Que se estaban estableciendo para que cuando llegaron a la tierra prometida, ya supieran qué hacer. Resulta que solamente los varones heredaban, y las damas no. Entonces las hijas de Zelofejad van y hablan con Moisés, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Cambia y le dice, cambia esto. Y bueno, más allá de que usted pueda pensar, es que Dios se equivocó. No, todo tenía un propósito, hermanos, porque de alguna forma, cuando, por ejemplo, si tomamos en cuenta la enseñanza de esta historia, Zelofejad, hermanos, tuvo 5 hijas, y no tener un varón en casa, hermanos, culturalmente, fíjese bien, culturalmente, socialmente, no era muy bueno. Por esto que le digo, no, pues ¿quién va a heredar? Pues si puras mujeres tienes. Entonces, yo me acuerdo que prediqué un sermón de esto, y los nombres de cada una de ellas representaba casi el estado anímico espiritual de este hombre. Al final, hermanos, creo que a una le puso princesa, hermosa, chistosa, a otra le puso chistosa, cosas así, ¿no? Fue evolucionando su actitud hacia tener damas en su casa, ¿verdad? Y ahí está el punto, ¿no? Que Dios está mostrando su propósito, ¿verdad? Dios le está hablando a este hombre a través de la bendición de tener hijas.
Y bueno, vemos el resultado, ¿verdad? Cuando estas mujeres van con Moisés y le preguntan que acaso pues la memoria de mi padre no es valiosa, o sea, mi padre no vale porque tuvo hijas, y Dios le dice a Moisés, tienen razón. Qué interesante, ¿no? Bueno, es que estudiemos la Biblia, hermanos. Hay historias maravillosas en las que tenemos que ir más allá de solamente ver cosas y decir, es que pasó esto por lo otro, y muy, muy cuadrados. No, hermanos, la ley de Jehová es inmutable, el corazón de Dios no cambia. Y siempre es perfecto, por eso es perfecta su ley, hermanos. Así es. Entonces, en contraste con la ley del hombre, la ley de Dios es permanente e inmutable, es aplicable a todos en todo tiempo y en toda situación. Hermanos, la Biblia es poder, hermanos, porque hace aproximadamente casi 2000 años escribió esto que tenemos usted y yo, hermanos, un libro, un compendio de 66 libros, ¿verdad? Con una armonía perfecta, escrita en un periodo entre 1500 y 1600 años, con 40 autores, con un mismo mensaje, con una armonía impresionante. Y cada letra, hermanos, ha sido de poder y de bendición a todas las épocas. A todas las épocas. A la que usted me diga. Sí, Dios siempre tiene un mensaje para los seres humanos. Es perfecta. Y bueno, ¿por qué es perfecta la ley? Porque la ley perfecta de Dios da libertad y solo ella hace que el hombre pueda ser realmente libre. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, la ley de Dios por medio de Jesucristo libera al hombre de la esclavitud del pecado y del egoísmo. Como dijimos hace ratito, Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dentro de los límites de la ley de Dios, el hombre es libre porque allí vive en el ambiente que Dios le ha designado. Porque acuérdese que el hombre fue creado conforme a su imagen y semejanza. Fuimos creados, hermanos, para hacer las cosas correctas, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. En ese ambiente lo podemos hacer. Y en ese ambiente es donde el hombre encuentra su propósito, su plenitud. Es en donde encuentra qué hacer cuando, por ejemplo, tiene una familia. En el ambiente de Dios hay sabiduría. En el ambiente de Dios las cosas son claras. Oiga, pero fíjese bien, cuando cruza esa frontera, se transforma en un esclavo del pecado. Mientras guarde la ley, es libre. Porque, pues, si usted está dentro, usted tiene todo para salir adelante, pese a las dificultades que vengan. Porque problemas, pues, siempre van a haber. Vivimos en un mundo lleno de problemas, pero Dios por eso nos dijo, ¿verdad? En su palabra, el Señor Jesucristo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 16:33, lo voy a leer mejor, hermanos, porque no vaya a ser que diga algo diferente, ¿verdad? Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué andas haciendo fuera de Dios en el mundo? El mundo es terrible. El mundo tiene cosas muy feas, muy, muy tremendas. Un montón de verdades relativas, un montón de mentiras. ¿Qué andas haciendo? Si ya Jesús ya venció al mundo, pues mejor como Él está en luz, ¿verdad? Estemos en luz como Él está en luz, y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Bueno, de hecho antes dice, y tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente, hermanos, el hombre que sigue mirando fijamente la ley perfecta y la guarda, será bendecido. ¿Por qué es ese hombre feliz? Porque mire, aquí hay algo bien interesante. Somos muy raros, ¿no? Porque el ser humano hace todo al revés. O sea, en vez de primero buscar a Dios para ser feliz como consecuencia de ello, primero busca la felicidad y al último se acuerda de Dios. El punto está en que así no es. O sea, no estamos peleados con la felicidad. Al contrario, la Biblia habla de bienaventurados, que significa doblemente feliz. Entonces, lo primero es el Señor. Lo primero es el Señor, hermanos. Sí, bueno, ¿por qué ese hombre es feliz? Porque sabe que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y que además el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Salmo 19:8. Él encuentra gozo en su quehacer, gozo en su familia y gozo en su Señor. Sabe que Dios lo bendice en todo lo que hace. ¿Sí? En Juan 13:17 leemos: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Sí?
si las hicieres. Bienaventurados, dice el Señor, ¿verdad? Muy bien, ya para terminar, hermanos, y como de manera práctica, pero también algunas cuestiones doctrinales, ¿verdad? Bueno, yo le pongo aquí en el bosquejo algunas consideraciones doctrinales acerca de los versículos del 22 al 25. 2 párrafos nada más, hermanos, y dice: si la persona que oye el evangelio sin responder al mismo tiempo pierde la salvación, fíjese bien, entonces aquel que actúa en respuesta a la palabra de Dios no se engaña, sino que es bendecido con el don de la salvación. Hace buenas obras y Dios lo bendice consecuentemente. De allí viene la pregunta de si la salvación es en tal caso un don gratuito de Dios. Por supuesto, Pablo le dice a los efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué son las buenas obras? Entonces, bueno, son frutos de la fe y expresiones de gratitud a Dios por su obra salvadora efectuada en Jesucristo. La Escritura enseña claramente que las mismas no pueden obtener para nosotros la salvación ni limpiarnos del pecado. El teólogo suizo, hermanos, del siglo XVI, Heinrich Bullinger, escribió en 1561 lo siguiente. Dice que el propósito de las buenas obras es el de darle gloria a Dios, adornar nuestra vocación, mostrar nuestra gratitud a Dios y beneficiar a nuestro prójimo. Hermanos, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando escuchamos obedientemente, se nota, hermanos. Brilla nuestra vida. ¿Por qué? Porque se ve la gloria de Dios. Porque otras personas también, hermanos, se ven beneficiadas. Y hermanos, esa es la voluntad de Dios. Yo espero que esto haya sido de gran bendición para su vida. Y sigamos, hermanos. Ya nos falta poquito para terminar el capítulo 1, hermanos. Y bueno, paso a pasito vamos avanzando con estas reflexiones de la epístola de Santiago. Vamos a orar, hermanos, y Dios me le bendiga. Padre Santo, gracias te doy, mi Dios, por esta reflexión que hemos tenido de estos versículos de la primera carta de esta carta de Santiago, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque has sido fiel al mostrarnos tu fidelidad, tus cuidados, tu protección, Padre. Pero también queremos nosotros corresponder, Padre bendito, a esa fidelidad, dado a que nos has dado más de lo que necesitamos. Nos diste a tu Hijo Jesucristo, a tu presencia, Padre, a tu persona, a tu Espíritu Santo, pero también nos has dado tu palabra y queremos no solamente ser oidores, sino ser hacedores de ella, obedientes. Y que se note, Padre, y que de manera natural fluya lo que hemos creído. Fluya de manera natural, Padre bendito, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, lo que tú nos has dicho, a cada uno en lo personal. Gracias, mi Dios, por este tiempo en los que hemos reflexionado, y bendice a tu iglesia para que sigamos creciendo en el estudio de la palabra y que siempre tú, Padre, seas en todo glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y bueno, pues no deje de diezmar, no deje de ofrendar, hermanos, no deje de reunirse a su grupo de oración, a sus departamentos, y bueno, mañana lo espero a las 7 de la noche vía Zoom, hermanos, en el estudio de lo que creemos. Estamos estudiando las doctrinas cristianas bautistas, ¿verdad? Bueno, las doctrinas bíblicas que creemos las iglesias bautistas, y bueno, si a lo mejor usted no ha participado, yo lo espero mañana, hermanos, mándeme un mensajito, yo le mando el enlace de conexión y nos vemos al punto de las 7 de la noche el día de mañana. Estamos estudiando el día de mañana. Bueno, todavía estamos hablando un poquito de la regeneración y probablemente también mañana estemos hablando del arrepentimiento y la fe. El día jueves, hermanos, oré por un servidor y también comparte el evangelio. Vamos a predicar un mensaje evangelístico, un mensaje corto, ¿verdad? Pero bueno, yo le invito a que también participe en esta bonita experiencia, y el viernes lo espero al punto de las 6 de la tarde por Facebook, en vivo, para tener nuestro culto de oración unido, y a las 8 de la noche la repetición vía YouTube. Dios me les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Descanse, estemos orando unos por otros, hermanos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, hermanos.